¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy 5 de marzo del 2025. Siendo las 6:07, vamos a dar inicio a nuestra formación. ¿Está bien? Sí, señora. ¿Y cómo están ustedes? Hola, profe, buenas tardes. Estuvieron muy juiciosos con esa actividad didáctica, muy bien. Qué chévere que entraron a Sayuna y que estuvieron revisando sus materiales, porque ustedes saben que el lineamiento de la nueva guía orientadora ABA nos dice que hay que entrar al ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Entonces es propio que lo hagamos. Bienvenido a Lirio, Susana, Rafael, Félix, Natalia, Yesid, Soraya, Jenny, Nilsa, José Luciano, que está como transportes. Recuerda, José Luciano, que esto se sincroniza, entonces trata de entrar desde el correo tuyo para que él tome que la asistencia es la tuya. Tatiana Fernanda, Sandra Judy y yo, hola. Bueno, antes que entremos en materia, quiero que nos pongamos de acuerdo con las evidencias, dado que Sayuna no nos está funcionando, pero yo sí les voy a dar formación, les voy a dar una parte de la clase de lo que quedamos pendiente en la sesión anterior, pero quiero que veamos las evidencias que tenemos para este año. Las personas que deben algo de allí me han dicho, entonces les quiero mostrar dos cosas. El cronograma ya fue actualizado. Eso es lo primero que les quiero mostrar, para que ustedes puedan saber sus tiempos y qué nos falta. Entonces los voy a colocar más grandecito y me dan una manito si lo están visualizando correctamente. Ver en pantalla completa. Sí, profe. Esto. Ahí lo ven mejor, ¿cierto? Más grandecito, ¿cierto? El cronograma está colgado allá en Sayuna. Entonces, vamos a centrarnos en las evidencias que tenemos pendientes para poder cumplir con el cierre de la fase ejecución. Quiero mostrarles para los que de pronto todavía tengan dudas de que deben este cronograma tal cual está y está montado allá en cronogramas. Debajo de anuncios lo pueden visualizar. ¿Alguien lo ha revisado últimamente o no? Por mi parte no, señora. Sí, solo sí o no. Ah, bueno, listo, no importa. Entonces, para que se puedan saber la ruta, está debajo de anuncios hay un enlace que dice cronograma. Ustedes le dan, lo despliegan y van a encontrar que dice cronograma general. Entonces, obvio que fase análisis, ya ustedes saben que la publicación de quienes aprobaron está, eso ya está. Fase planeación, ya también se publicó un anuncio de quienes aprobaron y también se publicó un cierre parcial de la fase de ejecución, que fueron los que pasaron al grupo de WhatsApp que administra Tatiana. Entonces, estas personas ya están actualmente en la fase de ejecución. ¿Qué nos falta de la fase de ejecución para pasar a la fase evaluación, que es esta? Miren, la que les estuve comentando la sesión pasada. Nos falta acabar costos y presupuestos, pues, por lo que pasó con el tema del instructor. Entonces, aquí está como resumido. Entonces, vamos a utilizar la herramienta y lo vamos a trabajar acá. Estas fechas son cuando iniciamos con la fase. Entonces, estas fechas no son propiamente de las evidencias, sino que ahí está establecido en forma general. ¿Qué hicimos? El cuestionario de costos. Y ahí estamos bien. Sí, todos hicimos el cuestionario de costos, ¿cierto? De todas formas, yo lo voy a poner disponible hasta que pasemos en marzo a la fase evaluación. Excel no, porque esto sí se los va a explicar el contador cuando ingrese. Tenemos un estudio de caso y presentación de costos. Veamos la guía, busquemos la guía. Entonces, aquí nos vamos a ir con el resultado de aprendizaje. ¿Cómo se llama la actividad de aprendizaje? Se llama clasificar costos de acuerdo con normatividad y requerimientos del cliente. Entonces, vamos a buscarla aquí. Mirenla acá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se sintieron con la actividad didáctica? ¿Bien? ¿Les gustó? Muy interactiva, ¿no? Sí.
Estuvo chévere, profe. No estaba tan difícil. No estaba difícil. No estaba difícil, no. Bueno, listo. Entonces, antes de que sigamos viendo el material, mire, aquí nos dice que hay unas evidencias que son muy extensas. Recuerden que nuestro programa tiene la posibilidad de parte del equipo ejecutor de formación, en este caso del técnico, de ver de que acordemos pues como qué evidencias son muy necesarias y cuáles no. Como estamos sin contador, aquí yo les dije que la matriz de Excel la dejáramos pues como ahí, pero este estudio de caso no se puede. ¿Por qué? Porque entonces el resultado de aprendizaje quedaría sin calificar. Entonces veamos ese estudio de caso, nos dice así. Nos dice que para realizar la evidencia de aprendizaje, vamos a revisarlas, ¿les parece bien la dinámica? Que las revisemos y ahí decidimos, ¿les parece? Sí, señora. Sí, profe. Las vamos Sí, señora. viendo y ahí vamos diciendo que dejamos ahí como calificable o no. Entonces nos dice para esta evidencia, estudio, caso y presentación de costos de negociación, nos dice que para realizar la evidencia se entregará un caso correspondiente a un servicio de transporte y de acuerdo con lo solicitado en el mismo, el aprendiz evaluará los requerimientos y definirá los recursos necesarios para la prestación de servicio junto con la respectiva cotización de la actividad solicitada. Dicha cotización será plasmada en un formato de Excel para facilitar el cálculo y posteriormente se realizará una presentación en PowerPoint en la cual se mencionan los detalles correspondientes del servicio y el valor a cotizar. Pues a ver, dejémosla ahí en el tintero. Si les parece, veamos esta. Esta sí está ya como obligatoria. Entonces, definir la estructura de costos de acuerdo con los medios de transporte a utilizar. Entonces nos dan esta publicación de Mintransporte. Y nos dice que, miren acá, costeo de la operación, se los voy a poner arriba, que a partir del material visto en el componente formativo del que ustedes estuvieron revisando, hicieron la actividad interactiva, pero esa actividad ya está en presupuesto, dice, con la plataforma de costeo establecida por el Ministerio de Transporte para facilitar la determinación de valores del servicio de transporte. En dicha página web, el aprendiz podrá encontrar documentos adicionales que le facilitarán la elaboración en formato Excel de un ensayo, pero en Excel no hay un error, es en Word. Ustedes lo pueden mandar en Word, no van a mandar un ensayo en Excel. Mínimo de una página y máximo de 2 páginas en la cual plasmará una introducción, un desarrollo y unas conclusiones de la temática percibida en torno a la interacción con la herramienta utilizada. O sea, lo que nos obliga a irnos a este enlace, que es el CICETAC. Ese es el dolor de cabeza de todas las empresas de transporte ahora, profe. Sí, yo por eso me reí. A mis muchachos, pero miren que no es difícil la evidencia, es que ustedes la conozcan, interactúen y pueden plasmar, por ejemplo, el reto. Por ejemplo, Tatiana podría hacer un ensayo hablando de los retos del CICETAC. Esa está aquí como calificable en el cronograma. Aquí la tenemos como calificable. Procedimiento de la formulación. Miremos entonces si nosotros hicimos este. Aquí está. De la formulación de informes. Dice, considerando la clasificación de costos para una empresa de transporte junto con sus correspondientes conceptos y definiciones, el aprendiz realizará un documento de proceso en formato Word, en el cual incluya paso a paso el desarrollo para la presentación de un informe de la gestión realizada al cumplir con la prestación del servicio de transporte solicitado en la evidencia. Servicio de transporte. Sí, claro, porque nosotros hicimos la explicación de la carga extradimensionada, claro que sí. Sí, ese también.
Llegamos fue pero adelantados, profe. ¿Cuál adelanta? Apenas, no vamos ni adelantados ni atrasados, vamos apenas. Aquí. Esta sí no. Esta evidencia sí no, porque esta la habíamos dejado con el contador. Listo. Estamos hablando que esta tiene relación con el procedimiento para la formulación del informe y este ensayo. Y este cuestionario es sencillo. Cuestionario, mírenla acá. Analizar la estructura tarifaria del transporte de mercancías en Colombia de acuerdo a la normatividad. Cuestionario y después está la evidencia de diagrama de flujo. El tiempo que nos queda de la fase de ejecución. ¿Qué tenemos que entregar? Entonces, tenemos que entregar el cuestionario. Es el primero de acá. Así como si ustedes se quieren guiar, allá está el cronograma. Ok. Este de acá, miren. Entonces se llama Evidencia de Conocimiento, la GA de la Guía de Aprendizaje 6, GA 6, guión 21030-3025. Ustedes lo saben, en costos está el cuestionario. Este estudio de caso de la carga sobredimensionada, con ese estudio de caso hacen este informe, que es calificable. Y hacen un ensayo del CICETAL. Listo. Y este otro cuestionario de presupuestos, que es de la estructura tarifaria del transporte. El diagrama de flujo, pues a mí me parece realmente más completa la oferta de servicios. Porque mira, ¿qué nos dice? Veamos a ver. Nos dice, una vez analizado el componente formativo, presupuesto de la operación podrá determinar los elementos que hacen parte de una oferta de servicio y lo que el cliente requiere de acuerdo con el servicio de transporte. Con esta información deberá construir una oferta de servicios presentado a la organización o empresa, crear la información necesaria. Crear, o sea, que usted la enriquezca con su sabiduría y con su creatividad. Para el caso estudiado en el punto anterior, miren, este punto anterior, entonces, aquí les está dando los datos, ¿cierto? Entonces, sigamos. Una vez elaborado el presupuesto con la información de interés al cliente, recuerde que no se debe reflejar en la oferta lo que le cuesta a la empresa, sino lo que le interesa al cliente. Sus costos son información sensible de la empresa y no se deben dar a conocer. Luego elaborará un video con ayuda de herramientas TIC para presentar la oferta, porque deberá hacerla en un video llamada con el cliente, en una videollamada con el cliente. O sea que les dicen que lo que quieren ver en el video es usted qué capacidad tiene con sus habilidades para hacer una presentación de una oferta. O sea, ¿cómo podrá usted envolver al cliente y convencerlo, conquistarlo y que se quede con usted y no con la competencia? Deberá generar confiabilidad a su cliente, seguridad y certeza de que su necesidad será cubierta con los recursos de su empresa. O sea, no es tanto el documento de la oferta de servicios. Obviamente que los costos no los va a mostrar, es más la capacidad de la propuesta, de cómo la va a presentar y cómo va a hacer que ese cliente se quede con usted. ¿Qué datos necesitan? Necesitan esta anterior, la elaboración del presupuesto. Para desarrollar la siguiente evidencia, el aprendiz podrá repasar el componente formativo presupuesto de la operación. Allí se identificarán los aspectos que componen los presupuestos de la cadena logística. Una vez se ha apropiado del conocimiento, podrá desarrollar una tabla Excel con un ejemplo práctico de un presupuesto con los siguientes datos. Aquí dice el nombre de la empresa a la que le van a cotizar, Maquiequipos. Y el NID es este, y el cliente es de una cédula de FUSA, Gasugá, Antonio José Jiménez. Requiere para alquiler una motoniveladora Caterpillar modelo 2015, serie K, en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. El equipo deberá llegar el lunes próximo en 15 días.
Deberá alquilarse por 2 semanas con operador y entregarse en el sitio de trabajo sector El Michu Arbeláez. La pregunta que realiza el jefe de operaciones al aprendiz en formación es: ¿cuál es el presupuesto para ese servicio a la empresa si tienen un margen de ganancia del 35%? ¿Y qué se requiere para cumplirlo? Por favor, elabore la tabla Excel con un análisis presupuestal, porque en ventas necesitan el dato para ultimar la propuesta con suma urgencia. Bueno, acá yo les tengo que decir algo. Realmente, les soy sincera, hacer este tipo de propuestas, pues para mí me parece muy sencillo, porque es algo muy básico, ¿cierto? Y hacer un roleplay o un juego de roles para esa propuesta, pues me parece muy sencilla. Y hacerlo escrito también me parece sencillo. Pero si ustedes quieren ver la habilidad que tienen para presentar la propuesta, eso sí me parece interesante. Porque el ejercicio, pues yo se los puedo mostrar resuelto inclusive. Pero pues la idea es que ustedes tengan como esa capacidad, ¿cierto? De poder presentar lo que es lo que se necesita. ¿Qué ideas tienen sobre esa evidencia? Cuéntenme. ¿Qué ideas les viene a la mente? O cuéntenme qué quisieran hacer, o si no les parece. Cuéntenme para definir esa. Porque esa, mire, cubre estos 3 resultados. Cubre este resultado de aprendizaje. O sea, hacer un diagrama de flujo es como hacer un resumen de lo... Díganme. Pues hagamos el video, profe, de la presentación, que se ve fácil. Lo hagan ustedes con su celular. ¿Lo podemos hacer con el celular? Creo yo. A mí me parece que el video recoge las otras, entonces yo les califico el video y ustedes recogen la de elaboración del presupuesto. Porque yo lo puse no calificable por lo que no iban a hacer el video. Y más bien no hacen el diagrama de flujo, que el diagrama de flujo pues es algo muy sencillo. Ustedes saben que es más describir cómo es el... Decidan ustedes, por favor. El video, profe. Así como ¿Qué dijo dicen la los profe, otros? ¿no? Díganme. Como dijo la profe. A mí me así parece, como- me gustaría el ejercicio que dijo la profe también, como para uno ver, medirse qué tan capaz es. Bueno, entonces la propuesta es una sola, o sea, no tienen necesidad de hacer varias propuestas, sino que la propuesta es esa que está planteada en la guía. ¿Cómo prepararían entre ustedes la presentación? ¿En equipos o en grupos? ¿Cómo creen que lo harían? Somos 18. Sería, por ejemplo, de a 4, de a 5 personas. Profe, yo diría que si vamos a hacer la propuesta sobre la motoniveladora, pues en vista de que hay personas que no asisten, pues cada quien que la haga y la presente. O lo otro, profe, es que si nos vamos a comprometer a hacernos en grupos de 4, pues que nos presentemos los grupos, o sea, quedar bien en los grupos, ¿sí? No que, ay, no me pude presentar o algo así. Yo estaría de acuerdo Elisa. con el compañero José. Profe, yo también estoy de acuerdo con el compañero José. Nilsa. Yo también. Okay. Pero, profe, todos dos son muy importantes. Como el video y el trabajo son muy importantes. Bueno, no, es que sin el trabajo no puedes hacer el video, porque es que Pues hay que claro, hacer la eso es lo que- presentación. Claro, por obligación hay que hacer la presentación, pero sería súper bueno que para mí sería individual, sería mejor. Se veía el trabajo más reflejado y no... Bueno, yo les digo una cosa, si quieren háganlo en grupos de 4 a 5 personas y ustedes ya se acomodan y el trabajo pues es uno solo, o sea, el trabajo es muy sencillo. Hacer ese presupuesto de eso no es difícil. Realmente hacer un presupuesto es lo indispensable para usted poder cotizar pues un transporte, ¿no? De ese tipo. Rafael también quiere hacer el video. Entonces hagamos una cosa para concluir eso y no nos quedemos acá. Los que lo quieran hacer individual, pues lo pueden hacer individual.
Estas dos por ahora no las van a visualizar. Esto sí no, porque yo ya... Entonces ya, ahora sí. No vamos a revisar, sino para lo que nos queda hasta la fase de ejecución, la evidencia que ya hicieron de cuestionario, la evidencia del ensayo del CICETAC, el procedimiento para la formulación de informes, que ya lo vimos acá. Recuerden que es en Word. Si dijimos que sí, servicio de transporte, sí, porque con ese fue de la carga sobredimensionada que dijimos. Para hacer tiene que tener en cuenta el estudio de caso de acá. Este estudio de caso. El cuestionario de presupuesto. Sí no lo van a hacer, el diagrama de flujo. Lo que van a hacer es plasmar el presupuesto para hacer la oferta de servicios. Y ya. Hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Esto de bilingüismo ya lo vieron. Que entregaron un video. Que ustedes tienen las notas. ¿Sí se acuerdan? El cronograma lo revisaron ayer. Entonces, hasta que no lo aprobara la coordinación, no se los podía, pues, como ajustar. Pero ya ahora sí puedo, porque ya les dije, ya nos dijeron que sí. Bueno, mis muchachos, antes de continuar, que es lo que les quiero aprovechar para que antes de que se vaya el día, como se dice, en conclusión, ya que tuvieron las manitos ahí levantadas, van a hacer el video. Para hacer el video tienen que elaborar el presupuesto, pero lo importante es la capacidad que usted tenga, qué habilidades blandas va a usar para hacer esa oferta de servicios, que lo van a hacer en equipos hasta de 5 personas o individual, aquel que no se pueda reunir en equipo. ¿Estamos correctos? Cuestionario, evidencia de estudio de caso, el ensayo del CICETAC, esta evidencia de producto procedimiento para la formulación de informes. Esa es basada en el estudio de caso, el cuestionario de la estructura tarifaria, que ya lo hicieron, el diagrama de flujo no lo van a hacer. Van a hacer una tablita en Excel del presupuesto para poderla presentar la oferta de servicios. Y ya esto es inglés, que era lo que faltaba. ¿Listo? Bueno. Más claro no hay, ¿cierto? Ahí ya quedamos bien con las evidencias y que faltaban de nosotros. Déjenme que les tengo que dar un montón de conceptos. ¿Sí? Profe, hay una pregunta ahí como por salir de duda rapidita. Profe, en la evidencia que tú pones, presentación de presupuesto, ¿se debe hacer el presupuesto en Word y adjuntar link de video o qué? No, mira acá. Aquí está escrito. Sí, sí, mira, señora. Aquí están los datos del presupuesto de la empresa, ¿cierto? Y la redacción. La ganancia es del 35%, mírala. Él te dice todo lo que debes de hacer. Pero lo que dicen es que al cliente no le van a mandar no le van a mostrar el presupuesto. Van a hacer la oferta de servicios. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Pero tú aquí sí la debes mandar, mira. Mira, documento en PDF o lo pueden mandar en PDF o en Word. Pasar la tabla o en Excel si quieren, pero pues es más fácil pasar la tabla a un Word. Entonces lo que tienes que hacer es un presupuesto para poder hacer una presentación de la oferta de servicios, que acá es lo que les leí ahorita. ¿Sí? ¿Con eso te queda la duda, Elmer? ¿Resuelta? Sí, señor. Sí, señora, Bueno, sino que es que me confundí un poco con pensé que era hacer el presupuesto y también video, o sea, las dos cosas al tiempo. dentro del video, no. No, porque no lo pide así, no. Lo que hay que hacer más arriba, que es esta que está acá, ven, te la hago ver para que no te la vayas a confundir.
Esto es inglés, ¿no? Aquí, mira. Esta evidencia de procedimiento para la formulación de informes tiene en cuenta esta evidencia, la del estudio de caso, que son en Word. ¿Listo? Y el ensayo es del CICETAC. ¿Listo? No te vas a confundir. Bueno. Listo. Ay, mis muchachos, entonces, hablemos nosotros de las temáticas que traemos. Les quería contar que habíamos quedado en el material de formación, porque si no, no les voy a explicar y ustedes tienen que hacer sus evidencias y la idea es aprovechar el tiempito. Ah, mire, ya llegó. Bueno, entonces, en el ítem 2 del material de formación nos hablaban de la diferencia entre costos y gastos. Básicamente, la diferencia que nosotros debemos de tener en cuenta en el costo son inversiones directamente relacionadas con la prestación del servicio de transporte. O sea, ahí usted está aquí. Vamos a entrar a nuestro material para que se ubique. A ver si los estoy presentando, sí. Entonces, en el ítem 2 nos hablaba del costo y del gasto. Un ejemplo. El ejemplo, combustible, peajes, salarios de conductores. Eso sí es un costo. Acá en el ítem 2. Aquí, costos y gastos. ¿Cierto? Que ustedes lo revisaron. En el gasto, por ejemplo, un ejemplo de gasto sería el alquiler de la oficina, el gasto administrativo, el marketing, ejemplo. Porque es un desembolso necesario para ese funcionamiento general de la empresa. Entonces, cuando usted quiera, así como un tip, diferenciar qué es un costo y qué es un gasto, usted va a atar, porque todo es un desembolso económico, ¿cierto? Pero ese costo va atado al quehacer propiamente de la prestación del servicio, ¿cierto? Del transporte en este caso, que estamos hablando, que es nuestro costo principal. Yo les expliqué en la anterior sesión esos elementos a considerar como el combustible, el mantenimiento, los peajes, los salarios y las prestaciones, los seguros, los deducibles. ¿Listo? Y en gasto yo me voy a dar cuenta porque yo voy a usar una oficina para poder tener ese funcionamiento de la empresa. Voy a tener que hacer, miren que ustedes van a hacer un ejercicio de una oferta de servicios, ¿cierto? Esa oferta de servicios usted usa para que lo contacten, usted usa marketing o el voz a voz o redes sociales, pero eso es un gasto, no es un costo, porque tiene que ver con el funcionamiento en general de la empresa. Ese es un desembolso que va a un gasto general. Lo mismo el alquiler de las oficinas, lo mismo el gasto administrativo, es decir, los servicios públicos que usted utiliza para atender a sus clientes en la oficina, ¿quién me dice si es un costo o un gasto? No importa que se equivoque. Un gasto. No importa. Muy bien, sí, es que es muy claro, listo. Bueno, ahí en el punto 3 de acá en nuestro material, ya nos está hablando de los costos de los accidentes en el transporte. Si recuerdan, en una de nuestras sesiones, nosotros estuvimos hablando de los seguros y por qué era importante dar cobertura al riesgo. Les decía que el riesgo, el simple hecho de conducir es un riesgo. Entonces, esos accidentes generan costos directos. Eso sí genera un costo directo. Daños a vehículos, atención médica, ¿cierto? Cubrimiento de una invalidez. Eso es un costo directo. ¿De dónde proviene? De los accidentes en el transporte. Los indirectos serían, por ejemplo, la pérdida de productividad del quehacer organizacional, o sea, de la empresa. Usted tiene una empresa porque tiene un ánimo de lucro.
si usted tiene que asumir costos indirectos, usted va a darse cuenta que tiene retrasos en el transporte. ¿Por qué? Usted va a mandar a ese municipio que dice ahí en Arbeláez, en Cundinamarca, va a enviar esa motoniveladora. Usted, si tiene un accidente de transporte, ejemplo, un accidente de tránsito, que lo llamamos accidente de tránsito, y hubo allí un retraso grande mientras no se hizo todo el levantamiento y ya le dieron vía libre, se dieron cuenta que usted ahí no había, por ejemplo, tenido la culpa, pero de todas formas fue imprudente, digamos que el conductor, pero mientras eso se derime, es un retraso en el transporte. Como estamos hablando del transporte, miren lo importante que ustedes tienen que analizar en la actividad económica, y es, ustedes tienen un trabajo que es muy importante. ¿Por qué? Porque toda actividad económica necesita un transporte. Es decir, que si ustedes acá aprenden bien, se van a dar cuenta que no es como, por ejemplo, en lo logístico o en lo comercial, que tiene una gran competencia por el mundo globalizado. Usted depende solamente de la normatividad vigente colombiana y del control que tengan sobre lo que vimos en la sesión anterior, que hay unos entes reguladores y otro como la superintendencia, que lo que hace es vigilar y, mejor dicho, ejerce, es la palabra, ejerce la función de vigilancia y control. Pero usted puede desarrollar libremente dentro de su territorio colombiano la actividad. Toda actividad económica necesita transporte. Sí la ven o no la ven. O sea, yo lo que quiero es que, ¿sí me entienden eso? ¿Qué opinan de ello? Porque cuando usted no está haciendo una actividad que sea del transporte, usted depende de todo. ¿De qué depende? Por ejemplo, depende del producto, por ejemplo, en lo logístico. Usted depende de otros para mover. Usted también en el transporte depende de la carga, pero lo que les trato de decir es que cuando uno depende logísticamente hablando, de una producción, por ejemplo, de una cadena de abastecimiento, es decir, que usted depende de proveedores que están llevando los insumos para usted producir, digamos que está la cadena de suministro completa, entonces usted depende de un tercero para poder producir. Aquí usted solo depende de contratar, de presentar la oferta de servicios, que es el ejercicio que va a hacer, y de contratar y de irse. Obvio que en las carreteras colombianas hay mucho reto, pero siempre va a tener una actividad económica estable, o sea, siempre va a tener trabajito, para que me entiendan. Siempre van a tenerlo, es por ello. O sea, no va a depender de una producción. Usted lo que va a depender es de que usted tenga la oferta, la cotización y que tenga los clientes para poder. Todo es una cadena, pero lo que le trato de decir es que usted siempre va a tener trabajo dentro del territorio. En cambio, en otras actividades económicas usted depende más de terceros. Bueno, ese criterio de decisión, ahí lo que les iba a decir de estos costos de accidentes de transporte es que en Colombia la seguridad vial es realmente un desafío, ¿no? Es un desafío constante y que nosotros tenemos que también darle su importancia como gestores del transporte, porque los accidentes de tránsito generan costos significativos para la economía. Si ustedes se ponen, por ejemplo, en YouTube a revisar cuáles son los accidentes más costosos que hay, y por eso las pólizas que existen de responsabilidad civil en ocasiones son muy altas, porque depende de a quién usted, de la actividad económica que ejerza esa persona para usted poder indemnizar ese daño que le hizo a un tercero. ¿Me hago entender? Entonces, aquí lo importante es que usted mitigue ese riesgo con unos buenos seguros. No se
Como gestores de transporte, usted lo que tiene que saber es no deje vencer sus pólizas. No mande ninguna carga sin estar protegida de daños. No movilice sus vehículos sin mantenimiento y sin los seguros correctos para poderlos movilizar. ¿Qué les digo adicionalmente ahí? Que el criterio de decisión, que lo mencionamos en el ítem 4, cuando usted está revisando que esto es lo que viene, esto específicamente es lo que viene a tratar el contador con nosotros, es que al elegir un modo de transporte se debe considerar los factores como el costo, el tiempo de la entrega, la seguridad y la confiabilidad. Y yo creo que ustedes que se mueven en el transporte en este momento más dinámicamente, yo me he desvinculado un poco del tema. ¿Por qué? Porque ahora estoy con ustedes en formación desde el año pasado. Pero cuando yo estaba a cargo, que yo fui jefe de logística y transporte, pues lo que tenía realmente en cuenta siempre eran los costos, ese tiempo de entrega, la seguridad y la confiabilidad de con quién va a ser el transportista. Entonces, eso es un criterio de decisión importante. Aquí nos trae un poco del material del criterio de decisión. Me imagino que ustedes ya lo revisaron. Si quieren, podemos revisar un poco de lo que nos habla la economía de escala. ¿Ustedes vieron este material? ¿Lo revisaron? Cuéntenme. Sí, señora. Bueno, y del presupuesto, como un resumen, les quiero decir, aquí en el tema de presupuesto. De ahí, ¿qué duda les queda? ¿Qué duda les queda aquí del tema de costo? Pues dudas sí quedan, ¿cierto? Pero yo digo, en general, ¿cómo les pareció el material? Si fue comprensible, pues está muy bien desarrollado. Les voy a hacer un resumen aquí de lo que viene en la parte de presupuesto. Bueno, el presupuesto de transporte, pues básicamente es una herramienta muy clave, obviamente que sí. ¿Para qué? Para que usted planifique qué va a ser necesario en esa oferta de servicios. Y este presupuesto le ayuda a hacer un control de los costos. Por eso, costos y presupuestos se ven de la mano. Esto básicamente porque recuerden que yo les mostré una diapositiva en la sesión anterior donde les mostraba el transporte logístico. Hoy en día tiene mayor relevancia ese transporte logístico. Y por eso es que ustedes también tienen que tenerlo en cuenta. En la regulación, en la tarifa, aquí nos habla de la estructura tarifaria. En el tema de la regulación, pues en Colombia el Ministerio de Transporte y otras entidades también regulan la tarifa del transporte para garantizar la competencia y proteger a los consumidores, pero ustedes saben que depende también de la región. Entonces acá nos explican cuáles son las normas vigentes. Hay se llama normograma, lo pueden visualizar, y nos explican los aspectos para el cálculo de la tarifa. ¿Cuál es la proyección de un salario? ¿Cómo influye esa proyección de ese salario? Se realiza la revisión entre los años, bueno, acá nos dice que 2015 se fija mediante una negociación colectiva entre los gremios. Bueno, ustedes saben cómo se fija el salario mínimo. ¿Por qué es importante el salario mínimo? Porque hay unos costos que suben, la tarifa, ¿cierto? Suben con el IPC, pero otros suben con relación al salario mínimo. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, desde que viene subiendo más de 2 dígitos el salario mínimo, o se acerca a 2 dígitos, es decir, que de 0 a 9 debería ser lo mínimo, pues, para tener, que 9 ya es muy alto. Pero cuando ya se pasa a 2 dígitos, como pasó en la última administración del presidente Duque, como ya ha pasado 2 veces, o sea, con el presidente Petro, ya está pasando todo el tiempo.
Solo una estuvo estable como en 9, pero realmente 9 es muy alto. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque cuando el salario mínimo sube en ese porcentaje de más de un dígito, todo se duplica y se triplica. Y ustedes se dan cuenta que antes de llegar noviembre, ustedes encuentran unas tarifas. Ya en diciembre encuentran otras. Y ya cuando cambia el año, encuentran otras. Y eso hace muy oneroso la estructura de ese costo de operación. De aquí, importante que las tarifas de transporte nacional varían según el modo de transporte, es decir, si es terrestre, aéreo o fluvial en Colombia. La distancia, el tipo de carga y otros factores acá los pueden revisar. Otros factores como el tipo de vehículo, el mantenimiento, ¿cierto? Y en internacional está influenciada por factores como las distancias, los costos de combustible, los peajes y los impuestos. Aquí nos dice cuáles son esas variables. Yo les estoy dando como un resumen de lo que vimos en el material. En los presupuestos, los elementos del presupuesto es lo que debemos de tener en cuenta acá. Y esos elementos del presupuesto en forma resumida serían los ingresos esperados, los costos fijos y los costos variables y las inversiones planificadas, porque recuerden que los costos, yo se los dije ahorita hace un rato, los costos los podemos, para que los sepamos diferenciar de un gasto, los podemos llamar como las inversiones que están relacionadas con la prestación del servicio. Inversiones, ¿por qué? Porque usted va a tener una ganancia esperada, ¿cierto? Entonces, en lo tarifario, estamos hablando que a nivel nacional, de transporte nacional, depende del modo, ¿cierto? O sea, terrestre, aéreo o fluvial, de la distancia, del tipo de carga y otros factores que pueden revisar aquí en este apartado 1.2. Y en las tarifas de transporte internacional están más influenciadas por factores como las distancias y ese costo de combustible, los peajes y esos impuestos. Sí, obvio que también dependen del modo. En el ítem 2 de presupuestos, ya les comentaba que los elementos de ese presupuesto que siempre tienen que tener en cuenta en forma general serían el ingreso esperado, el costo fijo y variable y las inversiones planificadas. Y en el 2.2 acá, las ventajas de contar con un presupuesto, acá no lo dice, reduce el costo, la planeación, la administración de recursos. Recuerden que los recursos son físicos, tecnológicos, financieros, estos físicos son de infraestructura y el talento humano. Esos son los recursos que usted debe saber administrar. Y el ahorro y la inversión. Ahí hay unas ventajas con las que yo cuento al usar un presupuesto y es permitir, por ejemplo, yo lo que hago es anticipar, mejor dicho, permitir anticipar y controlar esos costos. No, profe, es Jairo Valero, escribió al grupo. Ah, pobre Jairo, yo lo saqué sacado. Ah, ¿para qué no hablas, Jairo? Bueno, les estaba comentando cuál era el material. Y, bueno, ¿qué me permite? ¿Qué ventaja tiene el presupuesto? La principal es que yo anticipo, me permite anticipar y controlar esos costos. Y yo tengo que tener en cuenta siempre en un presupuesto que debo dejar los imprevistos. Me facilita la toma de decisiones, claro, porque si yo veo que el cliente, por ejemplo, me dice, no, usted a mí no está siendo competitivo, porque usted esa oferta de servicios que me está haciendo, pues si quiere le mando la de su competidor y se va a dar cuenta. Y si yo, a título de mi empresa, veo que no me va a dar ganancia, pero por ejemplo, voy a ganar un cliente
y que en otras regiones sí me va a dar ganancia, pues yo debo de también saber tomar esas decisiones. Por eso el criterio debe ser tuyo como gestor. Porque yo puedo tener operativamente una mejora en la eficiencia en ciertas regiones y en esa específica que le estoy haciendo la cotización, no. Pero yo debo de manejar eso, porque puede que este cliente sea muy importante para mí. Pero si definitivamente yo me doy cuenta que eso no me va a dejar una ganancia esperada, que de todas formas es un cliente que no va a ser a largo plazo, a mediano plazo, ni siquiera va a ser un cliente que vuelva, pues yo realmente tengo que tomar una decisión, no, este lo dejo pasar porque esa oferta de servicios yo no me puedo bajar, no me puedo bajar hasta allá. Entonces ahí ya me paso a los procedimientos de los presupuestos. Y es cómo elabora el presupuesto, cómo examinar los ingresos de la operación, nos trae ejemplos, la claridad de cómo son los costos fijos y variables. Mire que en los costos fijos y variables que les mencioné en los elementos del presupuesto, yo los tengo que tener claros. ¿Cuál es la ganancia neta? Es el ingreso menos ese costo fijo y ese costo variable. Esa es mi ganancia neta. Entonces yo tomo decisiones frente a esa ganancia neta, que yo estoy cotizando estoy dando esa oferta de servicios, pero si no me da, pues yo no voy a ir. Porque yo estoy controlando con el presupuesto, lo que hago es controlar. Miren que acá nos dice, incluye todos aquellos gastos en que incurre una empresa para su operación. ¿Qué me doy cuenta de la diferencia entre los costos y el presupuesto? Que yo en el presupuesto voy a tener todo el detalle, voy a contar todo el detalle, porque así lo puedo controlar, y así me voy a poder anticipar, y así voy a tener históricos para yo poder proyectar en un futuro. Digamos que ese cliente fue muy cliente, pero se fue. Y volvió, a los 2 meses volvió. Me dice, bueno, quiero otra vez, usted me pareció, tiene confiabilidad. Miren lo importante que les mencioné ahora, la confiabilidad. Tiene confiabilidad, volvió el cliente, mire que me fui por otro. Por eso es un criterio de decisión, acá en donde yo les mostré. El último ítem de costos dice criterios de decisión. Yo me voy por usted nuevamente, a pesar de que usted es más costoso, su ganancia neta va a ser mayor ahora, porque usted ya tiene una especificidad y es que usted es confiable. Puede ser más costoso que el otro, pero es confiable. Y eso en el transporte es un papel fundamental. Entonces, yo me ayudo de presupuesto es porque yo necesito tener esos históricos. Así como en las ventas, para usted proyectar precios, se necesita de los históricos de las ventas. Usted también necesita acá históricos de presupuesto. ¿Me entienden eso? Yo sí lo entiendo, profe. Bueno, qué bien. Aquí, digamos acá, en el 2.3. Porque ahí, ¿qué voy a hacer en el procedimiento de los presupuestos? Voy a elaborar, voy a aprobar, voy a ejecutar y a controlar. Entonces, a usted le puede parecer, ay, qué jarte eso del presupuesto, ay, eso de costear, eso como que es maluco. No, yo les dije en la sesión anterior y se los vuelvo a repetir, el costo y el presupuesto es interesante, porque si usted tiene el diagnóstico claro de, usted sabe, para no irnos más lejos, introdúzcase en el ejercicio que va a ser la presentación de oferta de servicios. Usted nada más va a transportar un elemento, ¿sí? Que es esa motoniveladora. Si usted lo ha hecho antes, usted se va a ir a sus históricos, digamos que usted ya ha mandado varias a esa región, usted va a irse porque tiene una fotografía, un diagnóstico. Estos presupuestos le ayudan a tener un diagnóstico, una fotografía de lo que usted puede tener en ese otro cliente y así incrementar sus clientes. Recuerden que en atención y servicio al cliente, lo que usted busca logísticamente hablando, cuando usted mira los procesos logísticos, es que el cliente, usted no solo lo conquiste, sino que lo fidelice y vuelva a comprar. Como los clientes hoy en día en la época
de las redes, es decir, de la internet y de todo el tema de estar interconectados. No estoy hablando de redes sociales, sino de las redes. Usted tiene un cliente, pero su cliente cada vez es más, no lo hablemos que no es leal, sino infiel, porque su cliente se le va. Pero usted en transporte tiene una fortaleza, y es que usted puede ser confiable, tener calidad, tener buenos seguros, que tuvo un daño y allí. Es que daños se presentan hasta cuando usted está subiendo en transporte multimodal, está metiendo el container, la grúa. Ahí se presentan el ejercicio de un container, qué pasaba con ese costo de ese daño de ese container cuando la grúa no lo estaba montando y falló. Eso es lo que usted tiene que darle de importancia a este tema de costos y presupuestos. Que usted, ese costo, usted lo que tiene que saber, importante como gestor, es, tal vez no lo haga usted mismo, pero debe saberlo. Es diferenciar un costo y un gasto que siempre tienden a confundirlo. Y en presupuesto, que usted lo tiene que elaborar, aprobar, porque ese presupuesto puede que no se lo apruebe el gerente. El gerente general puede que no se lo apruebe. Usted lo elabora, pero no lo aprobaron. Lo debe ejecutar y después lo tiene que controlar, porque usted tiene un presupuesto, no se puede salir de ese presupuesto porque fue el que le aprobaron. ¿Listo? Ese es el procedimiento presupuestal, para que usted lo tenga en cuenta acá. Como miren acá, ejecución, el seguimiento que es el control, pero ese material todo lo tiene acá. Ahora, ¿qué más? Los tipos de presupuesto, aquí en el 2.4. Entonces, en resumen, el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción y el presupuesto de gastos. ¿Por qué será que le hacen un presupuesto a los gastos? ¿Por qué será? Porque se desbordarían los gastos. Los gastos hay que controlarlos muchísimo. Ya aquí nos hablan el 3, presupuesto en cadena logística. Y ya ahí usted comienza a ver unas variables de cómo es su rol dentro de esa cadena logística. Yo siempre les he dicho la importancia de su programa, porque su programa va más allá del transporte. Bueno, yo los voy a dejar, mis muchachos. Ahora sí, les quería decir que inglés ya no viene más. Pues una cuñita ya que me preguntaron por acá. Estas son las calificaciones de inglés. ¿Por qué? Porque eso se hace parte de esa guía. Entonces, para que los que están ahí pendientes, que veo que no hay ningún pendiente, pues de por lo menos de la 70 no hay ningún pendiente. Y de la 37, tampoco. Ya pasaron inglés, los que están en esta lista. ¿Hay alguien que no esté en esa lista? Porque si no pasan inglés, no pueden pasar a la fase evaluación. Eso sí debe ser muy claro para ustedes. Pero si es tan amable, regresa a la 70, que no vi mi nombre. Voy a leerlos para que cerremos ese tema de esa fase. O sea, son las evidencias que retomamos desde el principio de la sesión de hoy. Y es inglés, mejor dicho, bilingüismo. El que no esté en esta lista sí se debe preocupar, la verdad, porque no puede pasar a fase de evaluación. Y a estas alturas no hay probabilidad de nada. O sea, el que no pase inglés no pasa a fase de evaluación. Ni siquiera se le activa en Sayuna. ¿Por qué se los digo? Porque ese es el lineamiento de Sayuna. O sea, Sayuna, con la nueva guía orientadora que les estaba comentando, ellos no permiten que sin pasar una fase ya pase a la siguiente, ¿me hago entender? Entonces, ¿quiénes pasaron y bilingüismo? Todo el año, porque ustedes saben que son todas estas evidencias que están acá. Danixa Quintero, Elmer Antonio Gembuel Troches, ¿cierto? John Alejandro Huertas, Josefa Nora Alegría Salazar, Natalia Vargas Sierra, Nilsa
Suesca Serrano, Sandra Judith López Guarín, Tatiana Fernanda Conde Marrugo, Joner David, yo voy a decir solo los nombres, Ana Esther, Rafael Clemente, Manuela Isaza. El que no haya pasado inglés, ya eso sí es un tema muy complicado, que yo no lo puedo... Entonces yo no pasé, no profesora. Lo puedo manejar. ¿Qué? Yo, José Luciano, no pasó. Espérate. Es el número 13. Yo creo que tú eres el último. Sí. Diga, ay no, ¿a usted le gusta dar infarto a uno? Bueno, esta era una que... ¿Ah? Esta está desordenadita acá. Ah, miren, hay alguien que no pasó. Soraya. Yo no veo a Soraya ahí, ¿sí o no? Soraya, ¿estás en sala? ¿Quién más no pasó? Dani Jean-Pierre. Grave. Ay, Luis Ángel. ¿Dónde estás tú en esa lista, Luis Ángel? Yo no te veo. El número 7. No, ¿a quién está a la derecha? Que es los que definitivamente pasaron. Luis Ángel, preocúpese. Debe una evidencia y el video. De la guía de aprendizaje 5. A ver, veamos. Vean, si menos mal les dije. Ya se fue. Ah, no, Luis Ángel. ¿Cómo así, Luis Ángel? Soraya. Soraya, tú estás acá, Soraya. Ah, es que Luis Ángel será de la otra. No. Luis Ángel es de las 70, ¿cierto? Luis Ángel se salió y justo debe, bueno. Ahí le dicen, porque ahí sí, eso no depende de mí. ¿Quién más no pasó? Qué pena ventilar aquí, pero es que sin eso no los puedo pasar a la fase. Y tengo comité el lunes. Y esto ya lo tienen allá desde el año pasado, en diciembre. Soraya tampoco pasó y solo le faltan 4 evidencias. Alirio Ramón Guzmán al final se puso al día, ¿cierto? Sí. ¿O no? ¿Alirio Ramón? ¿Cuál Alirio? Alirio, ¿tú eres Alirio Ramón? Sí, señor. Buenas tardes, bendiciones. Ah, no, Alirio. Alirio, tienes que hablar con Ana. O sea, no ha pasado Alirio. Manuel al fin se puso al día, yo me acuerdo. No ha pasado Soraya. Tatiana sí la envió. Natalia es esta, ya sí. También las envió. Luis Ángeles por una nomás. Que no la enviaste al final. Y Dani Jean-Pierre. Bueno. Ahí sí, muchachos, les toca pilas, porque yo. Ana Carolina, que es la instructora de bilingüismo, ella allá en anuncios tiene el correo electrónico. Contáctela. Tatiana es la que se habla con ella y José Luciano, ¿cierto? Sobre todo Sí, creo que es señora. Tatiana, ¿no? Profe, una Hablen con preguntita. Yo le mandé el video a la profesora y aparezco con un rojo. No, pero ese era viejo. El actualizado es este que está acá a la derecha. Pero como allá están las notas especificadas, vean. Estos son los que pasaron. 13 personas. Usted está ahí de 13. Sí, señora. Sí. Ah, bueno. Listo. Listo. Bien preocupados, muchachos, porque si no, no pasan a fase de evaluación. De verdad. No es que yo quiera, es que no lo deja hacer Sayuna. No lo deja, no le deja activar la fase de evaluación. Bueno, de la ficha 37, la 9537. Menos mal me dio por mirar esto, ¿verdad que? Como si nos hubieran mandado. De los que no están ahí, porque para qué vamos a ver los que están, ¿sí o no? Felicitaciones a los que están. Félix Ramos, Juan Sebastián Torres, Karen Dayana Monzo, Oliver Fernández Parra, Susana Castro. ¿Susana es la que está acá? No, Susana. Susana sí está, sí, también. Muy bien. Listo. Y me estoy quedando sin bonos. Y Jenny Elizabeth Arenas. ¿Quiénes no pasaron de ahí?
Eva Sandri. Eva Sandri, ¿por qué? Y Yesid. Me le dicen a Eva Sandri y a Yesid. Eva Sandri, debes de la guía de aprendizaje 3 una sola evidencia. Y de la guía de aprendizaje 4 una sola evidencia. Ustedes saben que en el SENA, si no pasan las evidencias, no hay forma. Y Yesid, debes de la guía de aprendizaje 2, debe 2 evidencias. Y de la guía de aprendizaje 5, debe una evidencia. Y acá no están las del video. No sé, ahí no las había pasado a ella en ese momento. Les invito, por favor, Tatiana, ¿estás acá? Y José Luciano, que tú eres el vocero de esta ficha. Sí, profe, 37. acá estamos. Bueno, Sí, señora, yo estoy aquí. háganle el favor a sus compañeros, porque eso es un favor, pues ya que ustedes le van a hacer, de que ellos miren a ver si es que no van a pasar a la fase de evaluación. Me lo tienen que decir antes del viernes a las 6 de la tarde. Es decir, a las 6 ya tienen que tener entregadas por lo menos las evidencias, porque el lunes tengo comité de evaluación y seguimiento. Y estos reportes ya los tiene el coordinador, no es que se los vamos a entregar, ya los tiene, mire, los tiene ¿desde cuándo? Desde el 6 de diciembre, mire acá arriba. Así que si les van a ayudar, porque no pueden pasar a fase de evaluación, no pueden. ¿Alguien va a abogar por, alguien sabe algo de sus compañeritos los que están en esa lista? ¿Se van a retirar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para un plan de acción para que no los dejen ir? ¿Cómo los van a dejar ir hasta estas alturas? Yesito, estás aquí, míralo. ¿O Profe, eres qué tú? pena. Dime. Soraya me dice que ya le mandó toda la profe. Eso fue lo que ella me acabó de escribir, que no tiene micrófono. Ya se nos acabó el tiempo.